Hola amigos y amigas, les saluda Carlos Ayala Ramírez. Sean bienvenidos y bienvenidas a su canal Por una civilización que humanice. Esta vez vamos con la segunda sesión respecto al estudio de la carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Hermanos todos, todos hermanos y hermanas, ¿verdad? En la primera sesión, ¿se acuerdan? Estudiamos, hicimos más bien una introducción, ¿verdad? Para dar una especie de panorama de las temáticas que aborda la encíclica. Fue una primera sesión de motivación, digamos, para que ustedes se animen a leer el texto, porque, claro, estas sesiones no son para sustituir la lectura, sino para animarnos a leer y a lo mejor en sus propias comunidades, en sus propias parroquias, en sus propias escuelas, en sus propios institutos, etcétera, ustedes van a ahondar y a sacar conclusiones de mayor alcance de las que yo pueda decir acá. Hoy vamos a abordar el tema, en esta segunda sesión, la sombra de un mundo cerrado. Así le llama el Papa al primer capítulo, ¿verdad?, de su encíclica, las sombras de un mundo cerrado. Y el planteamiento es que no se postula un mundo con una fraternidad universal en términos puramente abstractos. No. El Papa comienza poniendo los pies en el mundo, los pies en la tierra. Comienza situándose en la realidad, un aspecto que siempre deberíamos de hacer, ¿no? La inteligencia se le ha dado al ser humano para hacerse cargo de la realidad, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, hay que conocer la realidad en el mundo en el que vivimos. Y el Papa, en ese sentido, plantea un primer aspecto que son realidades que rompen la fraternidad humana. De eso vamos a hablar, ¿verdad?, en esta sesión. 3 puntos vamos a abordar. La primera, realidades que rompen la realidad humana. La segunda, los deseos que tiene el Papa para contrarrestar esas tendencias negativas del mundo actual. Ese va a ser el segundo punto. Y el tercero, el llamado que hace el Papa, que en medio de esas circunstancias mantengamos una perspectiva de esperanza realista, ¿no? No de esperanza ingenua, sino de esperanza realista. Bueno, comencemos por lo primero entonces. Realidades que rompen la fraternidad humana. No las voy a mencionar todas, sino algunas. Ustedes conocerán más cuando la estudien todo el texto. Pero el Papa habla en primer lugar que siguen persistiendo conflictos anacrónicos de otros tiempos pasados, ¿verdad?, que se consideraban ya superados. Aquí en los Estados Unidos podemos hablar del racismo, por ejemplo. El racismo, uno puede pensar en una sociedad de tanto crecimiento económico, de tanto desarrollo tecnológico, ¿todavía sigue habiendo racismo? Eso indica de que hemos crecido en tecnología, se ha crecido en economía, pero no se ha crecido en humanidad. Allí tenemos una gran deuda, un gran déficit, digamos. No solamente los que vivimos aquí en Estados Unidos, sino los que se viven en el mundo, porque el racismo no es tampoco privativo de países como este, ¿verdad? Hay racismos sutiles también, ¿no? Bueno, pero el Papa dice, hace esa constatación, ¿no? Siguen conflictos que se consideraban superados, nacionalismos cerrados, resentidos y agresivos, permanecen todavía en la mentalidad y actitud de muchos. A las realidades que rompen la fraternidad humana también pertenece, dice el Papa, la persistencia de numerosas formas de injusticia, ¿no?, nutridas por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, que no duda en descartar, que no duda en depredar con tal de generar ganancia. La dinámica es esa, ¿no? La dinámica del sistema es esa, ¿no? Crecimiento y acumular el crecimiento. Esa dinámica, por supuesto, termina siendo una dinámica depredadora que genera empobrecimiento. Dice el Papa también que a esas realidades que rompen la fraternidad humana pertenecen las reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad y nuevas pobrezas. Eso no es ganancia, ¿no?
Eso no es éxito, eso es fracaso, ¿no? A las realidades que rompen la fraternidad humana también pertenece, dice el Papa, un mundo en el que una parte de la humanidad vive en la opulencia, mientras otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada. Y sus derechos fundamentales, por supuesto, ignorados o violados. Allí no puede haber fraternidad humana. Ahí donde hay un enorme abismo entre quienes tienen mucho y que son pocos y los muchos que no tienen nada, ahí hay un contraste que debería de indignarnos, ¿verdad? Eso es otro dato que el Papa menciona. Otro dato más, dice el Papa, estamos en un mundo donde los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan. Y el sueño de construir la justicia y la paz parece una utopía, ¿no?, de otras épocas. ¿Y eso por qué? Porque lo que predomina es más bien el individualismo, el etnocentrismo, el lucrocentrismo, esos sismos que son tan peligrosos, ¿verdad? El individualismo ya lo sabemos, ¿no? Cuando no se parte de que el ser humano es un ser social, sino que se parte del individuo y no del ser humano como ser social, que no puede aislarse ni desvincularse de los otros, hacemos la vida juntos. El etnocentrismo, el creer que la propia cultura es la única cultura verdadera, eso es una cuestión grave, ¿no? Generalmente el etnocentrismo nos lleva al racismo. El lucrocentrismo, el pensar que la vida toda encuentra su desarrollo y plenitud en el lucro. Esas situaciones, esos elementos, según el Papa, no posibilitan el que haya fraternidad humana. Más todavía, a las realidades que rompen la fraternidad humana pertenece, dice el Papa, eso que nos fascina tanto, ¿verdad? La comunicación digital, que por supuesto tiene cosas muy buenas, muy positivas. Pero no olvidemos los costos. Internet sí, pero a un precio. Y hay que conocer ese precio. Cuando la comunicación digital o cuando la tecnología digital se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espiado, vigilado, y la vida se expone a un control constante, ahí tenemos un déficit, ahí tenemos un riesgo, un peligro. Cuando el individuo es objeto de miradas, dice el Papa, que hurgan, desnudan y divulgan frecuentemente de manera anónima, y donde el respeto se hace pedazos, ahí tenemos un punto en el que debemos de tener mucho cuidado, en el que debemos dedicar mucha atención. Porque cuando eso ocurre, cuando esa dinámica predomina en las redes, entonces ¿qué pasa? Pasa que la comunicación digital entonces no basta para tender puentes. Pasa que la comunicación digital no alcanza para unir a la humanidad. Eso pasa. Hasta aquí algunas de las realidades que no permiten que haya fraternidad humana. Punto 2. ¿Cuáles son los deseos que tiene el Papa Francisco para contrarrestar las tendencias negativas del mundo actual? Bueno, lo voy a formular tal y como lo recojo de uno de los párrafos que me parecen claves de esta encíclica, ¿no? Donde el Papa dice, usa esa palabrita, ojalá, ojalá, que implica un deseo profundo, ¿no? Y dice, ojalá que al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros. Construir un nosotros es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? ¿Cómo construimos un nosotros? No
que no predominen los otros, sino un nosotros, la conciencia de humanidad fraterna, ¿no? Segundo deseo, ojalá que esta época no se trate de otro episodio, y aquí está hablando ya de la época de crisis, ¿verdad?, que hemos tenido a raíz de la pandemia. Ojalá que no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Eso sería terrible, ¿no? Que tanta crisis no los haya hecho capaces de aprender las cosas que son fundamentales para construirnos en una sociedad cohesionada, digamos. Y ese es el segundo sentimiento y deseo, ¿no? Seamos los seres humanos capaces de aprender de las crisis. Tercera, ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado del sistema de salud desmantelados año tras año. Los sistemas de salud han mostrado en esta crisis de la pandemia que no estaban preparados para solventar las necesidades de salud. Se fueron desmontando en los países como Estados Unidos, por ejemplo, que convirtieron los sistemas de salud en negocios, en lucrocentrismo. Eso tiene un gran impacto para la población en momentos donde hay una enfermedad que se multiplica, ¿no? Ojalá, dice el Papa, que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros. Esto para que la humanidad renazca, ¿verdad? Y renazca con todos los rostros, sin discriminación, sin exclusión, con todas las manos, con todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado, dice el Papa, ¿no? Que por fin construyamos lazos de solidaridad y subsidiariedad. Esos son los deseos. Tercer punto, final. El Papa, en este primer capítulo del documento, Fratelli Tutti, concluye con una invitación a la esperanza. Que este panorama tan crítico, tan conflictivo, por el que el Papa le llama la sombra de un mundo cerrado, que estas sombras de un mundo cerrado no nos terminen de hundir, ¿verdad? Por eso su llamado es a la esperanza. Pero no se trata de cualquier esperanza, ¿no? No se trata de cualquier espíritu optimista que dice, no, hombre, dejemos, las cosas van a ir bien. No se trata de una esperanza así muy superficial, se trata de una esperanza enraizada en lo profundo del ser humano. No es un simple optimismo o un deseo de que las cosas vayan bien. No. Se trata de algo más de fondo, ¿no? Se trata de mantener esa ilusión verdadera, porque pueden haber falsas ilusiones. Se trata de mantener esa ilusión verdadera que nos impulsa a trabajar por realidades nuevas a partir de lo que hay. Trabajar por lo que no hay a partir de lo que hay. Un pensamiento que se lo oí y lo leí en más de alguna vez al padre Ignacio Yacuría, ¿no? Una esperanza activa, no es una esperanza pasiva. Es una esperanza que nos invita a poner lo mejor de nosotros para enfrentar estas circunstancias e ir creando ese gran ideal de constituirnos en familia humana. Fraterni tutti, fratelli tutti, todos hermanos, todos hermanas. Hemos llegado hasta acá con esta segunda sesión del estudio de la encíclica papal del Papa Francisco. Les invito para la tercera sesión, donde vamos a abordar el capítulo 2 de la encíclica, que nos habla de
qué es ser una persona humana, qué es ser humano. De eso vamos a abordar en la próxima sesión. Por una civilización que humanice. Los escuchamos, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.